Influencia del inglés en el Ecuador. El inglés se ha expandido a nivel mundial, ya que es denominada como la lengua franca, es decir, una lengua general que se habla en todas partes del mundo. El rápido crecimiento del inglés es inevitable y ha ido tomando más poder en nuestro país, sobre todo estos últimos años. Por esta razón es que ahora encontramos dentro de nuestro léxico muchas palabras que forman parte del vocabulario de esta lengua. Los préstamos del inglés en el español empezaron desde la época del romanticismo y su uso se ha ido incrementando de manera progresiva. Esta influencia ha hecho que incorporemos estos términos dentro de nuestras oraciones en el español, lo que ha incrementado el uso de code switching, préstamos y el famoso Spanglish. Algunos ejemplos de frases que decimos los ecuatorianos día a día son: la fila para sacar dinero en el banco estaba a full, o me gusta full esa man. En este caso usamos tanto el adverbio del inglés full junto con el sustantivo masculino del inglés man. Sin embargo, aquí ocurre algo curioso, y es que nosotros usamos el mismo sustantivo masculino man para referirnos tanto a hombres como a mujeres, pero cambiamos el pronombre demostrativo para marcar su género. Esta se ha vuelto una característica más distintiva dentro de los jóvenes y adolescentes, quienes reciben más inglés en su día a día a comparación de antiguas generaciones. Además, hacemos préstamos o code switching con palabras como full, nice, cute, lunch, up, cheesecake, pero también se hacen adaptaciones o creaciones de palabras como mutear o googlear. Otra fuente muy interesante para encontrar ejemplos del uso de anglicismos es el famoso periódico ecuatoriano El Comercio. De hecho, un estudio de Lisette Araceli Paredes Pazmiño, egresada de la carrera de Lingüística en la PUCE, demuestra cómo este periódico ha incrementado el uso de palabras del inglés dentro de sus artículos, ya que en 1990 solo se encontró un total de 22 anglicismos, mientras que en el 2019 se encontró un total de más de 160 anglicismos utilizados más de 565 veces. A pesar de que el inglés en el Ecuador esté rankeado con uno de los porcentajes más bajos de aprendizaje a nivel mundial, es innegable que es la lengua de excelencia en los colegios bilingües y el país promueve, por tanto, su uso y su enseñanza. Esto es debido a que el inglés como segunda lengua ofrece una amplia variedad de ventajas como más oportunidades a nivel laboral, mejores salarios, trabajar o estudiar en el exterior, mejores oportunidades o facilidades para entrar a la universidad, etc. Sin embargo, esto también crea brechas y estratificaciones sociales. Por ejemplo, un graduado de la universidad con el inglés como segunda lengua podrá obtener un puesto de trabajo de manera más rápida y con menos complicaciones a comparación de una persona que igualmente con título universitario, pero que cuenta con el quichua como su segunda lengua, no va a poder conseguir el trabajo de manera tan fácil. Ahora les voy a hablar acerca de las lenguas del Ecuador que están en peligro de extinción. Los idiomas originarios pierden más espacio debido a la hegemonía del español y a la falta de políticas lingüísticas. Nos damos cuenta que hace 2 años la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dio a conocer que 8 lenguas del Ecuador estaban en riesgo de extinción. Ariruma Cowi, que es docente del quichua de la Universidad Andina Simón Bolívar, cree que están en peligro las 14 lenguas maternas, y estas son Aguapit, Chapalá, Siapedé, Tzafiki, Quichua de la Sierra, Quichua de la Amazonía, Huao Terero, Paicoca, Shuar Chicham, Aingae, Achuar, Zápara y Shimigae. Por un lado, sus hablantes explican que se enfrentan a una cotidianidad en la que se impone el español, desde la educación escolar, pasando por los trámites y hasta los discursos de los dirigentes indígenas. La mayoría de actividades son en ese idioma. Eso contribuye a que se olvide el uso de la lengua, el cual es lo que perjudica. Por otro lado, las políticas para salvaguardar las lenguas maternas han quedado en papeles, solo documentos, y no cuentan con los recursos necesarios. Entre esas, la obligatoriedad de implementar la enseñanza de una lengua indígena en el sistema educativo. El Sistema Intercultural Bilingüe de Educación y el Instituto de las Lenguas y la Universidad Intercultural Amahuatzí. Esto ha provocado que incluso el Zápara, que fue declarado Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad en el 2010,
esté en el abandono. También se habla de que Andrés Tapia, que es el dirigente de la comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, establece que quedan menos de 5 abuelas que hablan el zápara ahorita en la actualidad. Otra lengua amazónica que está en grave peligro es el Ximigae, hablado por los anduas. Esta es la comunidad ecuatoriana de esta nacionalidad que han dejado de hablar cuando los evangelizadores les impusieron el español y el quichua, de acuerdo con Daniel Daúa, que es el presidente de la nacionalidad andua de Pastaza. Y también se habla que en el 2008 se realizaron cursos para aprender lo básico del idioma, pero ahora el objetivo es conseguir recursos para aprenderlo en su totalidad con las comunidades anduas, acentuadas en el Ecuador y en Perú, donde prácticamente sí se lo sigue hablando, pero no en su totalidad. También en Amazonía, las nacionalidades con mayor población, que es el quichua, shuar, achuar y el guaraní, enfrentan menos riesgo que las nacionalidades con pocos habitantes. Las 4 nacionalidades que habitan en la costa, que es el agua, chachis, épera y tzáchilas, mientras tanto ellos hablan sus idiomas originarios de forma cotidiana, dentro de sus comunidades, de acuerdo a esto. Silvio Chiripúa, que es el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa del Ecuador, destata toda esta información y dice también que algunas poblaciones, no obstante, los menores de 30 años ya no conocen sus lenguas maternas. Y al final, el quichua de la sierra, que es el idioma originario ecuatoriano más difundido, incluso se encuentra en peligro, pero no cumple mucha la Constitución, que lo considera como uno de los idiomas oficiales, y además el español y el shuar también son idiomas oficiales y ordenan el funcionamiento del extinto Instituto de las Lenguas de acuerdo con COWI. Ahora vamos a hablar de cómo preservar nuestras lenguas indígenas. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que la Constitución del Ecuador, como la de otros países de Latinoamérica, tienen al castellano como su lengua oficial. Pero en el caso de Ecuador, sus lenguas indígenas son oficiales, pero en sus propios pueblos. Esto se lo considera por ser un país pluricultural. Pero como no hay muchos hablantes de lenguas indígenas, hay factores que debemos conocer sobre el por qué se está extinguiendo estas lenguas. Primero, las reubicaciones forzadas, que son debidas a conflictos en los países de origen, en este caso Ecuador, o a desastres naturales, que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros. La discriminación. Esto puede ser por muchos padres indígenas que han sufrido discriminación y esto ha puesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas indígenas, de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. La discriminación por razones económicas, pues supone la desaparición de modos de vida tradicionales y de lenguas diferentes, para poder adaptarse al lugar de destino. Como último, tenemos la presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar de esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar el progreso en la economía. Estas son algunas características por las cuales se están dejando de lado el habla de estas lenguas, pero hay formas de que prevalezcan como pueden ser: la introducción del uso de las lenguas indígenas en la administración pública, que presta servicios en territorios indígenas; la difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplazado los indígenas, con documentación en lenguas indígenas; la creación de centros de estudio de lenguas indígenas en las universidades; la edición de publicaciones en lenguas indígenas y la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Asimismo, las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos deben desarrollar acciones como disponer de personal para comunicarse de manera oral y escrita en las lenguas originarias, brindar servicios de atención al público en las lenguas, contar con servicios de intérpretes o traductores, implementar políticas lingüísticas para el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas.
Y como último punto, también se debería transmitir en la lengua originaria las ceremonias oficiales y otros actos públicos de las autoridades, tales como rendición de cuentas, presupuestos participativos, presentación de proyectos o iniciativas de desarrollo local y regional. Esto si nos adentramos al ámbito político.